su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Tengan todos buenas noches y sean bienvenidos a esta transmisión de día miércoles sobre la roca, miércoles de edificación familiar, donde vamos a recibir lo nuevo de parte del Señor como cada vez que nos reunimos. Amén. Así que vamos a hacer una oración y vamos a estar compartiendo el mensaje del día de hoy de parte de Dios para cada una de nuestras casas. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu presencia, gracias por convocarnos, Señor. Nos sentimos honrados como familia de poder sentarnos una vez más a tu mesa, Señor, donde vamos a ser alimentados, saciados de todo el bien que proviene de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia, Señor. Bendigo esta palabra en tu nombre, Dios mío, que podamos recibir, Señor, con un corazón fértil cada uno de los consejos, Señor, que vienen de tu parte para edificación de nuestras familias, para bendición, para edificación, Señor, de personal, matrimonial, en cada área que estemos necesitando, Señor. Sabemos que tu palabra viene como rocío sobre nuestras vidas para poder transformarlas y prepararnos para tu venida, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté asistiendo en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo, y para aquellos que anotan, el título del mensaje del día de hoy es Casas que reciben lo nuevo. Sabe que las Escrituras nos enseñan que hay cosas, ¿no?, que debemos recordar y cosas que no. En qué es conveniente pensar y en qué no. Y este filtro es el que nos va a permitir recibir lo nuevo del Señor. Porque hay cosas que el Señor nos insta a no traer a memoria, a no recordar, a no estar pendientes de eso, pero después hay otros consejos en las Escrituras donde nos instan a así recordar. Recordar, por ejemplo, recuerda de dónde has caído, ¿no? Para poder retomar el camino correcto. Cuando las Escrituras nos dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo noble. Bueno, sí, hay partes de la Escritura donde nos instan a pensar bien, ¿no? A pensar bajo bendición, donde nos instan a recordar cosas que son necesarias para poder retomar caminos en el Señor. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, porque a veces podemos pensar que cuando el Señor nos dice que no traigamos a memoria las cosas del pasado o que no recordemos determinadas cosas, que determinemos en el corazón dejar en el pasado,
tal o cual cosa, metemos todo en la misma bolsa. Entonces, no quiere decir que el Señor se contradiga, que dice, bueno, ¿recordamos o no recordamos? ¿No? ¿Pensamos o no pensamos? El Señor no nos manda a no pensar, por todo lo contrario. Todo el tiempo nos insta a ser criteriosos, a poder ser objetivos en determinadas cosas, a ser racionales. Bueno, para eso nos dotó de todas las capacidades que tenemos como seres humanos para poder emplearlo, ¿no? Ahora bien, es muy importante que nosotros como hijos de Dios seamos buenos administradores de todo lo que nos proveyó el Señor, entendiendo que por medio de su palabra está el camino correcto, el camino verdadero para seguir y poder recibir esto nuevo que Dios nos está ofreciendo cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Escritura, ¿no? Entonces, cada día es una nueva oportunidad, cada día es un nuevo comienzo, cada día es una oportunidad nueva para recibir todo lo que tiene el Señor preparado de antemano, que aún no lo sabemos, no conocemos, y hay cosas que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar, pero que están ahí reservadas para todos aquellos que amamos al Señor. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque de esta forma es que vamos a poder recibir todo lo nuevo del Señor como conviene, de manera ordenada, ¿no? Como dice la Escritura. Vamos a compartir, lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, en Isaías 43, 18 y 19, la porción bíblica que justamente nos habla de qué es lo que verdaderamente debemos no traer a cuentas, no traer a memoria y no estar constantemente reviviendo esos hechos, ¿no? Como bien les decía al principio, hay cosas que la Escritura nos insta a recordar, nos insta a pensar, y hay cosas en las que dicen, no, bueno, en esta área esto hay que desecharlo, porque es una forma de purificar nuestros pensamientos para que mediante esos pensamientos purificados podamos tener acciones dignas de un hijo de Dios. Si no, es muy difícil, con las cosas mezcladas no se puede. Entonces esto también tiene que ver con un filtro purificador para que nuestras acciones sean acciones justas, sean conforme las vestiduras de lino fino que el Señor nos ha preparado para cada uno de nosotros. Y lo leemos, dice Isaías 43, 18 y 19, Palabra de Dios para Todos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Lo que nos está diciendo el Señor, que los pensamientos retroactivos son un impedimento para lo nuevo. No nos van a permitir vivenciar todo lo nuevo que el Señor ha preparado para nuestra vida. Nosotros hemos creído en el Señor por medio de haber creído y empezar a buscar caminar bajo su voluntad. Muchas veces nos va a pasar que si no tenemos este filtro en cuenta, vamos a querer hacer la voluntad del Señor. Pero como los pensamientos están mezclados, como hay cosas del pasado que influenciaron de manera tal nuestra vida, que ataron de manera tal nuestra vida, que no nos van a permitir vivenciar lo nuevo de Dios. Entonces, los pensamientos generados por los recuerdos del pasado, por las experiencias negativas que pudimos haber tenido, van a ser una piedra de tropiezo para lo que el Señor quiere derramar en nuestras vidas todos los días, porque lo nuevo del Señor no es solamente de que, bueno, de este fin de semana hasta lo que viene. Siempre el Señor va renovando. Ahora, cuando nos planteamos nosotros, ¿no?, conforme, ¿no?, la administración que recibimos el domingo, creo que cada uno de nosotros llegamos a nuestras casas y de manera personal meditamos y reflexionamos y decimos, bueno, Señor, ¿qué es hasta ahora lo nuevo tuyo que yo estoy recibiendo, lo que acepté, lo que recibí, lo que estoy viviendo? Y cuáles son las cosas nuevas tuyas, de parte tuyas, en las que pongo mis expectativas. ¿Tengo expectativas en lo nuevo del Señor? ¿Tengo, digamos, de alguna manera en mi archivo espiritual cosas que
para recordar, ¿no? Que digo, esto sí, esto fue lo nuevo de Dios para mi vida, yo lo tomé y cambió esta área, me cambió la forma de ser en esto. Bueno, son cosas nuevas del Señor que han venido a nuestra vida y hemos desechado lo viejo, que pertenece al viejo hombre, para recibir eso nuevo del Señor y que ha modificado determinadas cosas y determinadas áreas. Bueno, eso es importante hacerlo constantemente porque lo nuevo del Señor es todos los días, porque bien dice la Escritura que se renueva cada mañana, cada día que respiramos, por gracia del Señor, es una nueva oportunidad. Por eso no hay que desperdiciarla, hay que tenerla en cuenta y que no nos acostumbremos a vivir porque el aire es gratis, como quien dice, ¿no? Sino que cada día es un día con propósito. Amén. Cada día es un día con propósito y como cada día es un día con propósito, tenemos que buscar la guía espiritual de parte del Señor para poder llevar nuestra vida adelante y nuestra familia adelante de forma espiritual, de la manera que conviene y a la forma que el Señor le agrada. Decíamos recién que esos pensamientos que tienen inicio en todo lo del pasado y bueno, como todo pensamiento, aún a veces se alimentan, ¿no? y evolucionan y muchas veces para mal. Por eso, bien decíamos al principio que son un impedimento para lo nuevo del Señor. Y en esta noche tenemos que identificar para qué, porque todos queremos lo nuevo del Señor. Todos decimos, sí, Señor, viene un nuevo tiempo, nuevas fuerzas, nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas situaciones en la familia, nuevas conversiones en la familia. Qué bendición eso, ¿no? Nuevo crecimiento espiritual y todo es una bendición y lo queremos todo. Pero es muy importante tener este filtro para que podamos entender que a veces anhelamos mucho, pero recibimos poco, pero no porque el Señor sea escaso, porque dice la Escritura que su mano no se ha cortado para bendecirnos, pero a veces en el medio hay cosas de parte nuestra que impiden la administración de parte del Señor y que las promesas del Señor sean cumplidas en nuestras vidas. Miren, los pensamientos retroactivos son un impedimento para el desarrollo espiritual en lo personal, en el área matrimonial, en relación a los hijos, a la crianza de nuestros hijos, ¿no? Se terminan convirtiendo en desiertos sin salida, ¿no? Sin dirección. Se termina convirtiendo quizás áreas de nuestra familia en áreas muy estériles. Hay infertilidad y el Señor justamente derrama sobre nosotros todo lo contrario. Debemos dar frutos permanentes y constantes, ¿no? Recuerden la promesa que hizo el Señor en Isaías que decía, fíjense, voy a hacer algo nuevo. O sea, préstenme atención a mí, deséchenlo del pasado, préstenme atención a mí. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa? Es como un sacudón, ¿no? A veces le decimos a nuestros chiquitos o a nuestros hijos cuando le estamos diciendo, no, bueno, préstame atención, ¿no? Préstame atención porque te estoy enseñando algo y les queremos enseñar cómo se hace algo o qué no se hace, pero a veces pasa una mosca y se colgaron, hay una propaganda y se colgaron con una propaganda o con algún otro pensamiento y nosotros enseguida como padres decimos, bueno, préstame atención porque te estoy hablando. Bueno, el Señor viene como Padre en esta noche a decirnos, préstenme atención porque estoy hablando. Presta atención, ¿no te das cuenta que estoy haciendo algo nuevo? ¿Y qué pasa? La mirada fija en el pasado, los pensamientos instalados en el pasado, hace que no estemos prestando atención a lo nuevo que está haciendo o que está intentando hacer el Señor en nuestras familias. Por eso dice, fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no se dan cuenta? Y hablábamos recién que cuando la mirada está en el pasado, cuando el pasado nos acompaña absolutamente a todos los lugares, nos está desenfocando y no nos permite ver todo lo que el Señor está derramando y a nivel matrimonial, a nivel crianza de los hijos y a nivel personal hay un desierto, hay esterilidad, no hay salida y el Señor está diciendo, haré un camino en el desierto. En ese desierto que aún muchas veces fue instalado por vivir de ese pasado, por alimentarse de ese pasado. Y ríos en la tierra desolada. ¿De qué está hablando? Un camino en el desierto. Cuando estamos en el Señor, entendemos que esos desiertos muchas veces son preparados por Él
para edificación de nuestras vidas y para llevarnos a un encuentro más íntimo y más personal con Él. Eso lo entendemos, pero porque estamos en el Señor. Pero antes del Señor, la vida sin el Señor es un desierto de todo lo bueno. Es un desierto de dirección. Se buscan recursos que nada tienen que ver con una bendición, porque no conocemos. Entonces hay desierto en todas las áreas, emocionales, espirituales, en todas las áreas, aún económicos, no sabemos cómo administrar las cosas. Hay un desierto. Entonces el Señor dice, vengo a abrir camino. Dice, y ríos en tierra desolada. Habla de una vida sin Dios, literalmente. Entonces, nosotros eso lo tenemos que tener en cuenta porque si el Señor no está, no le damos el control sobre las áreas de nuestra vida que son al 100%, vamos a estar viviendo en estos desiertos y en estas tierras desoladas. Pero así todo el Señor nos está diciendo, presta atención, porque estoy haciendo algo nuevo. Pero tus pensamientos en el pasado, instalados en el pasado y proyectándolos constantemente en tu vida presente, no te están permitiendo vivir lo nuevo que yo preparé para tu vida y para tu familia. Vamos a ver en el área personal, por ejemplo, ¿no? Esas vivencias negativas que pudimos haber tenido en la crianza de la casa paterna, ¿no? de la casa de nuestras familias, de la infancia. Esas experiencias y vivencias negativas que pueden ser de cualquier índole, ¿no? Crean lazos, crean ataduras que son muy difíciles de romper sin el Señor. Por eso es tan importante primeramente valorar y decir gracias, Señor, porque llegaste a mi vida, llegaste a mi casa y en este tiempo vos me estás dando las directivas, las coordenadas para que yo aún salga de la situación de esclavitud en la que me encuentro muchas veces por no dejar realmente el pasado que no bendice mi vida atrás. Entonces, esas ataduras, esos lazos no nos dejan recibir lo nuevo de Dios. Hay un estancamiento muy grande por no resolver las cosas del pasado. Cosas que se resuelven mediante, ¿y cómo las resuelvo? Mediante el perdón, mediante entender que el Señor me ha convertido, me ha pasado de muerte a vida y yo hoy soy una nueva creación que no vive de las migajas del pasado, sino que está viviendo de todo lo que el Señor me está ofreciendo ahora. Por eso a veces decimos, pero no me puedo sacar el chip. Obviamente que vamos a tener recuerdos de la vida pasada en muchas áreas, tanto buenos como malos, porque hay recuerdos que son buenos. Pero acá lo importante es tener en cuenta de filtrar los malos, los que se imparten en nuestra vida, los que hacen que nosotros vivamos en una situación, muchas veces, como decíamos recién en la Escritura, de desierto, de desolación, sin dirección, sin expectativas, sin esperanza, de complejos, de un montón de cosas que el Señor no preparó para nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué un cristiano vive así? Porque está viviendo del pasado, porque constantemente se está alimentando de todo lo que vivió, de lo que le dijeron que era, de las situaciones, de las vivencias constantes que construyeron su forma de pensar, por tanto su forma de actuar. Entonces es importantísimo que valoremos este filtro para poder realmente vivir una vida cristiana en plenitud, con todo lo que eso implica, con todas las bendiciones del Señor, pero también con la bendición y la madurez espiritual para que cuando tengamos que atravesar adversidades lo hagamos a la manera que Él nos ministra, que Él ofrece, que Él nos enseña. A veces pensando en esto, ¿no? que las ataduras no permiten un avance, son esas cuerdas que nos atan, no permite que caminemos en novedad de vida como nos insta la Escritura, que es lo que compartíamos también en la administración de Espíritu y Vida de los martes. Queremos caminar en novedad de vida, queremos caminar en todo lo que el Señor nos ofrece, pero nos es imposible, porque a veces son tantas las ataduras que estamos momificados. Y cuando yo pensaba en esto, digo, justamente, ¿no? El hecho de pretender, de momificar un cuerpo, pretende conservar algo muerto, conservar el cuerpo muerto, la momificación. Entonces,
digo, bueno, las ataduras justamente lo que hacen es conservarnos y preservarnos en muerte. Entonces tenemos que bregar todos los días de nuestra vida por identificar cada una de las ataduras que por ahí quizás se convirtieron en esa momificación en nuestra vida y no nos permiten avanzar. Pero como el Señor renueva sus misericordias cada día, ¿no? Y el día de salvación es hoy, también entendemos por medio de la palabra de Dios que el Señor tiene el poder de resucitar muertos, que no hay personas momificadas espiritualmente que puedan permanecer en esa postura si confían en el Señor, porque el Señor enseguida nos da la orden para que salgamos fuera y que cada atadura puedan ser quebrantadas, puedan ser desligadas de nuestra vida y poder caminar en esa vida nueva que el Señor ofrece. Una persona que tiene un cuerpo lleno de ataduras, una vida llena de ataduras, justamente vive bajo la dirección del pasado, sin proyectos espirituales, sin determinación, sin esperanza, con inseguridades colmadas de complejos habido y por haber. Y el Señor dice que somos hechura suya, creados según Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que caminemos en pos de ella, para que las pongamos en práctica. Esa es nuestra realidad. Esa es una verdad que rompe un montón de ataduras, que no nos permiten desarrollarnos en Dios, sentir seguridad de que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, que no hay nada imposible para el Señor, que yo lo único que tengo que hacer es predisponerme a desarrollarme en Dios, en capacitarme en las áreas que el Señor me está llamando, prepararme aún más. La vez pasada tenía una reunión de servicio con algunas hermanas y les explicaba esto, que decíamos, bueno, si estoy en la enseñanza, no me tengo que limitar a que, bueno, sí, el Espíritu de Dios me va a guiar a toda verdad y me va a dar la palabra, está bien, pero también tenemos que prepararnos en por lo menos tener un diccionario a mano cada vez que estoy estudiando la Escritura, cada vez que me voy a manejar, aún en hablar con otra persona, en desarrollarme, en capacitarme en el área que yo entiendo que el Señor me está llamando. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer con la excelencia que el Señor demanda. Entonces, en cada área, y hacerlo diciendo, bueno, me voy a desarrollar en esto, me voy a preparar en esto, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa. Bueno, de todo ese combo precioso de bendición y que por gracia hemos recibido para poder ser delegación del cielo en la tierra, tenemos que decir, bueno, si el Señor me ungió para tantas cosas, yo tengo que primeramente buscar la dirección del Señor, caminar con Él para poder caminar bajo su voluntad, para poder ser usado como conviene, en aprobación por el Señor. Y bueno, y en el área natural desarrollar todo lo que yo estoy necesitando para poder complementar eso a lo que el Señor me ha llamado, ¿no? Podemos tener dones, podemos tener capacidades para hacer cosas, pero es bueno desarrollarlas. Podemos tener el don, por ejemplo, qué sé yo, de ser músico, ¿no? Decimos, uy, qué bueno, es un don que el Señor le dio, pero bueno, ese don hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. No quiere decir que porque tengo un don, por inercia voy a tocar un instrumento o voy a poder vocalizar. No, tengo que desarrollarlo, tengo que pulirlo, porque es para el Señor. El Señor ya me lo dio. Lo que yo tengo que hacer es que se multiplique, no esconder debajo de la tierra, ¿no? Sino que se multiplique, que llegue al nivel máximo de esplendor con la ayuda del Espíritu Santo y con mi predisposición de prepararme en lo que yo entendí que el Señor me llamó. Y para eso, obviamente, eso conlleva, es un llamado que es honroso, pero también conlleva una responsabilidad. Así que miren qué importante que es buscar esa libertad en el Señor, esa libertad que nos va a llevar a la plenitud en Cristo y, por ende, caminar sin ataduras. Para poder llegar a eso es necesario un cambio de pensamiento, porque el Señor nos está diciendo que no pensemos en las cosas del pasado. ¿Y entonces en qué pienso? ¿Pongo mi mente en blanco? No, por supuesto que no. El Señor nos dice cómo
nos da la respuesta, nos da la salida de esa situación en la que muchas veces estamos constantemente trayendo a memoria todo lo malo y encima le vamos sumando todo porque la imaginación vuela hasta la estratosfera. Entonces a veces inclusive están las cosas que vienen del pasado sumada a la imaginación que bueno, obviamente agrega un montón de cosas negativas a cosas que quizás nunca van a suceder, nunca pasaron, pero bueno, sirven para peor, porque justamente donde la mente está vacía de cosas buenas del Señor, es un lugar propicio para todas las maquinaciones y los dardos de fuego del maligno. Entonces tenemos que cuidarnos de tener nuestra mente llena de los pensamientos del Señor. Mire, en Palabra de Dios para Todos, de hecho encabeza lo que es la introducción al pasaje en Romanos 12, el título dice, así es la vida nueva, en Palabra de Dios para Todos. Después búsquela en su Biblia o si tiene la aplicación que tiene varias traducciones, dice, así es la vida nueva, ¿no? O la nueva vida. Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. ¿Qué está diciendo acá? Miren, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Si no cambiamos la manera de pensar, si no desechamos el pasado con los pensamientos de las experiencias negativas, las vivencias adversas que tuvimos, no vamos a poder vivir ni entender ni aceptar lo que Dios quiere para nosotros, lo nuevo que Dios tiene para nosotros. No lo vamos a poder vivenciar. O lo vamos a vivenciar de manera selectiva o de manera así, ¿no? Aleatoria. Y la realidad es que en el Señor hay completud. Él no viene a hacer las cosas en algunas áreas sí y en otras no. Viene a hacerlo de manera completa, ¿no? Entonces vemos acá que dice aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Tiene que ir en comunión, ¿no? Porque a veces no se trata solo de lo que yo quiero, cómo quiero vivir, sino que se trata de que tengo que hacerlo bajo la voluntad del Señor. Entonces, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Muchas veces vivimos según el modelo del mundo, pero no quiere decir que, bueno, es porque fulanito sale a bailar o hace una vida extramatrimonial. Estamos hablando de que el modelo de este mundo muchas veces viene de las casas paternas, de las infancias, el modelo que vimos de familia, en el que nos criamos, vivían conforme al mundo. Ah, bueno, pero yo ahora voy a la iglesia, pero ir a la iglesia no transforma nuestra vida. Sí es una oportunidad para que Dios nos hable y poder ser transformados. Pero el solo hecho de ir a la iglesia no cambia absolutamente a nadie. Es una bendición porque es una oportunidad donde Dios derrama bendición, vida eterna, unge nuestra cabeza con aceite. Bueno, pasan cosas preciosas y bueno, es un mandato del Señor el poder congregarnos, pero nuestra vida no va a ser transformada si no podemos entender y aceptar lo que Dios quiere para nosotros, como dice Romanos. Entonces, una vida transformada es aquella que desecha los pensamientos que nada tienen que ver con el Señor, aún si nuestros padres tuvieron buenas intenciones en criarnos de determinada manera, tenemos que filtrarlo por ver si realmente Dios aprueba eso. Entonces ahí es donde cortamos con esas ataduras, porque venimos con ligaduras y costumbres y cosas. Aún el mismo sistema nos lleva todo el tiempo a no se olviden de esto, recuerden aquello, que fulano, que mengano hizo esto, que no nos olvidemos de aquello. Dan mensajes constantemente negativos a esas cosas, de hacer memoria de esto, hacer memoria. Bueno, hay cosas que es bueno hacer memoria, porque el Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Cuando nos insta a participar de su mesa, de la Santa Cena. Hay cosas en las que es importante y es menester hacer memoria, y que el Señor la prueba, nos dice, en esto sí hagan memoria. Porque están recordando el sacrificio y la libertad a la que ustedes con la que fueron alcanzados, pero hay cosas de las que no debemos hacer memoria. Entonces no nos debemos adaptar a las cosas del mundo. Hay que cambiar
los pensamientos. Las cosas del mundo no tienen que ver solamente con lo legalista que podamos llegar a hacer con determinadas actividades, con lo de afuera. Lo de adentro va a hacer que tomemos decisiones conforme al Señor o no, depende de lo que estemos llenos, pero estamos hablando de que cuando habla del modelo de este mundo, habla de un modelo sin el Señor. Entonces, tenemos que entender que no tiene que ver, porque a veces podemos decir, uy, bueno, pero ese texto yo ya lo sé desde la escuelita, me lo enseñaron un montón de veces, ya sé que hay que cambiar los pensamientos. Bueno, tengamos en cuenta que no somos lo que sabemos, tampoco somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Entonces, si tenemos en cuenta este principio, que somos lo que hacemos y no lo que sabemos o lo que aprendimos en cuanto a lo intelectual, porque si realmente ya conocemos este pasaje, ya nos lo han enseñado, tenemos que hoy entonces escanear, ¿no?, nuestra vida y decir, ¿cuánto hay aplicado de esto en mi vida, en mi familia? De estar constantemente renovando los pensamientos, de manejarme conforme a los parámetros del Señor. ¿Cuánto estoy entendiendo de lo nuevo que Dios está queriendo hacer en mi vida? ¿Cuánto de la voluntad de Dios llevo adelante para agradarle a Él? O sea, es un pasaje que realmente es muy conocido, pero muy poco aplicado. Entonces, enhorabuena, el Señor llega con esta palabra quizás en muchos aspectos de nuestra vida, o quizás viene a advertirnos, a prevenirnos, o quizás a sacarnos de lugares peligrosos, de lugares de error, donde quizás solamente creemos que por conocer ese pasaje ya hay una transformación o ya está implementado en mi vida. No, somos lo que hacemos. Entonces, esto afecta al área matrimonial, como decíamos al principio, no te conformes al mundo, no vivas conforme a los criterios del mundo. Muchas veces nos pasa que el vivir con los pensamientos de las experiencias pasadas, aún de matrimonios pasados, de familias pasadas, pero también naciendo desde la casa paterna, se traslada eso al matrimonio. En el caso matrimonial, la repitencia del ejemplo matrimonial de origen, me manejo como se manejaba mi mamá, me manejo como se manejaba mi papá. Repetimos el molde de una manera perfecta, muchas veces, y sin darnos cuenta. Entonces, ¿dónde está el problema cuando no nos damos cuenta? Cuando no nos damos cuenta es porque todavía estamos viviendo enlazados. Hay una atadura, hay un lazo ahí. Ay, no me estoy dando cuenta que estoy hablando como mis padres, que me manejo como mis padres, que estoy llevando adelante mi matrimonio como eran en algunas áreas, como eran mis padres. Me estoy manejando de la misma manera. Hay un lazo que solamente se puede romper por medio de renovar el pensamiento, desechar los pensamientos del pasado, determinar, renunciar a esa vida que realmente se hizo lo que se pudo, pero hoy en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Entonces, el no repetir el modelo original de familia tiene que ver con esto del cambio de pensamientos. Es la única manera, porque si no vamos a seguir tropezando con las piedras que aún vinieron tropezando hasta los antepasados. Muchas veces aún repetimos preventivamente, ¿no? Nos manejamos, decir, bueno, voy a hacer todo lo opuesto a lo que hicieron mis papás, pero de manera natural y carnal, ¿no? Voy a hacer todo opuesto a lo que hizo, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Yo no voy a hacer como era mi mamá, que era así, que era asá, y tenía que soportar esto, y se va al otro extremo, ¿no? Entonces todo el tiempo se manejan en guardia, a la defensiva, ¿no? En el matrimonio por una cuestión de que capaz que el esposo no tiene nada que ver con cómo trató el papá a su mamá, pero se ponen a la defensiva por si las dudas. Entonces eso habla de que hay un lazo, de que hay algo que no se resolvió, que hay algo que no se dejó en el pasado. Manejarse también bajo influencias de la casa paterna. Cuando hablamos de eso, hablamos de que muchas veces las personas tienen sus pensamientos, sus meditaciones en el pasado, están constantemente reviviéndolo, no solamente de manera
en cuanto a los pensamientos, sino que también vivenciándolos constantemente. ¿Por qué? Porque no dejaron el pasado atrás, creen que todavía son solteros y se manejan bajo la cobertura de los padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas muchas veces hicieron su vida matrimonial, se casaron y siguen manejándole la vida a sus papás. Aún siguen solventándolos económicamente, que no está mal, una ayuda, bueno, no está mal, pero esa solvencia económica muchas veces se traslada en lo que tiene que ver, bueno, como me bancan económicamente o me están dando un lugar, entonces me tengo que someter a todo lo que me dicen y me aconsejan, y no es así. Lo que se da y es una bendición, pero no tenemos que estar pensando o estar a la defensiva, decir, bueno, tengo que hacer todo lo que me dicen, y en casa no nos ponemos de acuerdo con mi esposo porque hacemos todo lo que dice mamá o papá. Eso es un problemón. Como el pastor siempre ministra en los casamientos, ¿no? Los de afuera son de palo. Independientemente de la situación que se vivencie, por una situación económica, por lo que sea, no tienen que ejercer ningún tipo ni de manipulación, menos que menos, pero no ejercen ninguna autoridad sobre el matrimonio, sobre las decisiones de a qué escuela van a ir nuestros hijos, qué ropa le vamos a poner, qué día le vamos a festejar el cumpleaños, cómo, dónde, cuándo. No tienen ningún poder de decisión sobre eso. Eso es un acuerdo matrimonial. Pero cuando no está resuelto el tema ese, cuando todavía se vive en el pasado, creen que se quedaron en la casa paterna en la mente, no se permite el acuerdo matrimonial. Eso es un impedimento, es un enemigo del acuerdo, es un enemigo de lo nuevo de Dios para el matrimonio. Porque muchas veces surge esto, ¿no? De que por ahí los papás, con la buena intención de querer ayudar, a veces son muy ayudadores, demasiado, hasta el punto que deciden por nosotros, y eso genera un problema en el matrimonio, genera frustración, aunque a veces quizás el otro, por guardar la paz, no diga nada y diga, bueno, me lo aguanto, bueno, ¿qué voy a hacer? No quiero crear problema. Bueno, si ella decidió así o si él decidió así. No debe pasar eso, porque eso es desorden. Y ahora vamos a ver por qué es desorden. Porque estamos mostrando la situación. A nivel personal, decía cambiar los pensamientos, ¿no? Si cambiamos los pensamientos, eso va a influenciar para bien aún a nuestra familia y al matrimonio. Cuando los pensamientos no son renovados, en el matrimonio pasa esto, se vive del pasado, se vive de las experiencias pasadas, se vive de las experiencias matrimoniales pasadas, porque a veces hay personas que han llegado al Señor, separadas, han reanudado su vida matrimonial, en el Señor son hechas nuevas todas las cosas y realmente aceptaron un matrimonio bajo la voluntad del Señor, pero resulta que están a la defensiva por cosas que vivieron en un matrimonio anterior. En Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas, y el matrimonio en el Señor es un matrimonio espiritual, el que el Señor bendice. Otra de las cosas que son lazos también, que tienen que ver con prácticas sexuales ilícitas, ¿no? Que a veces se tiene el mal ejemplo de que por ahí, en los casos familiares hay situaciones donde han tenido relaciones extramatrimoniales, hijos con otras personas, y se ha hecho un lío, ¿no? Y uno dice, yo gracias a Dios, mis padres fueron adúlteros, pero yo eso no, ni loco, ¿no? Y bueno, está bien si se determinó en el corazón consagrar su matrimonio al Señor y ser fiel al esposo, a la esposa, pero también hay otras prácticas que son ilícitas de las que debemos resguardarnos, porque a veces creemos que están aprobadas, porque decimos, dentro del ámbito matrimonial es donde Dios permite la unión sexual entre un hombre y una mujer. Bueno, está aprobada, está bendecido por Dios, pero tenemos que tener en cuenta también de filtrar qué es lo que Dios, porque que estemos casados no significa de que todo está bien. Por ejemplo, a veces nosotros hablamos y reiteramos esto porque quizás ya somos muy insistentes con esto, porque se palpa, se ve, y también es el sistema mismo que lleva eso
a que tengamos que resguardar a nuestros hijos de los dispositivos y del acceso a internet y de todo lo que siempre enseñamos. Cada vez que tenemos la oportunidad, vamos a ministrarlo. Pero ahora, qué importante es entender que no son solamente ellos los que están expuestos a esto, porque hay matrimonios, por ejemplo, que practican sexting y creen, ¿no? Que es el tener, vamos a llevarlo a la práctica sexual en cuanto a lo que tiene que ver la matrimonial, tener relaciones sexuales virtuales. Se envían fotos y usted va a decir, ¿qué hacen eso? Hay personas que practican sexting y creen que porque están dentro del ámbito matrimonial yo le puedo mandar una foto a mi esposo de una manera inapropiada, total es mi esposo. Y el tema es que el dispositivo se puede perder, te lo pueden robar, lo puedes llevar a arreglar a algún lado y lo que entró al dispositivo dejó de ser tuyo. Entonces estás corriendo peligro y nosotros somos templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo está consagrado al Señor y al esposo o a la esposa. Entonces cuando nosotros estamos haciendo una exhibición tal, primero que ahí hay una perversión, porque ahora vamos a ver los textos que nos sacan o nos previenen también de no caer en esta situación. Entonces no es solamente el maltrato a la esposa, el maltrato al esposo, la falta de respeto, no es solamente lo que tiene que ver con permitir que los familiares manejen nuestro matrimonio y nuestra casa, no tiene que ver solamente con eso, sino que también el área sexual está muy detallada de parte del Señor en las Escrituras para que podamos llevar adelante un matrimonio espiritual aprobado por el Señor. Si esto no lo sabía, está bueno que lo sepa para prevenir y también por ahí quizás, bueno, si conoce a alguien que tiene ese tipo de prácticas, aconsejarle, si está en el Señor, que deje de hacerlo porque no solo es peligroso para su integridad personal, sino que también son lazos y puertas abiertas que derivan de una perversión en cuanto al área sexual, que viene del adulterio, de la lascivia, de la fornicación. Es todo un mismo combo. Entonces no tiene que ver solamente con cometer el adulterio, decir, bueno, me fijé en otra persona, tuve relaciones extramatrimoniales con otra persona, que obviamente que está mal y desaprobadísimo por el Señor, por algo nos comprometimos delante del Señor, hicimos un pacto delante del Señor para tener un matrimonio consagrado y espiritual. Pero hay un montón de otros ingredientes que son ataduras que vienen del pasado y por no cerrar esa puerta y realmente ser una sola carne con mi esposo y tener un matrimonio espiritual, hay puertas abiertas que nos enlazan para cosas o nos hacen propensos a cosas que, en cuanto a lo sexual que son ilícitas y nos ponen en peligro de muerte. El único matrimonio aprobado y asistido por Dios es el espiritual, no hay otro que sea asistido por el Señor. Después lo demás está fuera del Señor. Mire, dice Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está el pasaje bíblico que nos previene de todas estas cosas, pero también nos hace reflexionar, pararnos en el camino, fijarnos cómo estamos llevando adelante la vida matrimonial y empezar a determinar desechar el pasado para empezar a caminar una vida nueva en Dios, conforme el Señor dice que tiene que ser. Se unirá a su mujer, no a su parentela. Son parientes, los amamos, está todo muy bien, pero mi familia es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos y los demás son parientes, que los amamos, los bendecimos en el nombre de Jesús, pero el acuerdo es familiar, es matrimonial, es conyugal. Y desde ahí se desprende la bendición para nuestros hijos también. Y se ahorran un montonazo de problemas, se los puedo asegurar. La mayoría de los problemas en las casas, la mayoría tienen que ver en el área sexual, tienen que ver con lo económico y tienen que ver con la parentela. Por algo el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Algo nuevo había, que él no sabía qué era, pero determinó cerrarle la puerta a ese pasado en Ur de los Caldeos y decidió salir con su esposa a emprender ese nuevo camino en el que el Señor lo iba a direccionar, sin saber a dónde iba. Iba hacia algo nuevo, no sabía qué, pero obedeció.
cerró la puerta del pasado. Amén. Entonces, otro de los textos en traducción viviente lo encontramos en Hebreos 13:4 y dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces, la honra en el matrimonio y la fidelidad es ese acuerdo mutuo y ese pacto que tiene que prevalecer constantemente en el matrimonio. ¿Para qué? Para que no haya inmoralidades sexuales y no se cometa adulterio. Ese es el orden del Señor. Cuando lo primero que el Señor nos expone dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles. La honra y la fidelidad son la base para que sea un matrimonio espiritual y bendecido por el Señor. Por último, en relación a los hijos, ¿no? El tema de tener nuestra mirada en el pasado, ser alimentados del pasado, en relación a los hijos también trae problemas. Porque esto es un desorden, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo por medio de la palabra es tratar de ver el desorden y ver cómo lo acomodamos o cómo prevenir de que no suceda. Entonces, a veces hay dos extremos, ¿no? Cuando no solucionamos cosas del pasado y nuestros pensamientos están inmersos en él, nuestras reflexiones diarias y nuestras decisiones en cuanto a los hijos están basadas en ese pasado no resuelto, ¿no? Sucede esto de que, bueno, le damos todo porque yo no tuve nada, no tuve pasado, yo no tuve nada de chico, entonces le doy todo. De chiquitos pasábamos muchas necesidades, entonces, como no tuve nada en el pasado, hoy le doy todo. Y es un extremo. Tenemos que saber dosificar, porque si no sabemos dosificar conforme el orden del Señor, criamos hijos manipuladores, desobedientes a los padres, que es uno de los el carácter del hombre en los postreros tiempos. No queremos criar hijos así, ¿no? Desobedientes a los padres. Bueno, infinidad de características que podemos mencionar. Entonces la idea es hacerlo en el orden de Dios, porque si lo hacemos conforme al pasado, con las raíces, con las ataduras del pasado, lo vamos a hacer mal, queriéndoles hacer un bien. Porque claro que le queremos dar todo porque tuvimos muchas necesidades de chicos a nivel material, afectivo, emocional, pero hay que saber dosificar y saber en qué momento dar tal o cual cosa. Porque si no estamos criando hijos que luego no vamos a saber cómo manejar situaciones cuando sean más grandes. Hijos sin un no, sin límites. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, anclados en el pasado, los hijos también reciben una impartición que nada ellos no tuvieron en esa casa, en esa familia, en esa vida, ni vivenciaron lo que nosotros pasamos. Ahora bien, lo impartimos si no lo sanamos, lo estamos impartiendo. De alguna manera, esos lazos que me ataron en la infancia, que me ataron en mi juventud, con esos mismos lazos estoy tendiéndole cuerdas a los hijos sin darme cuenta, creyendo que los estoy amando. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, que en relación a los hijos también hay impartición de cosas del pasado, vaya a saber de hace cuánto, ¿no? El otro extremo es, por eso decimos que hay dos extremos, el darle todo porque no tuve nada, que habla del pasado, o no darle nada porque yo me tuve que arreglar solo para todo, que se lo gane. Porque yo solito me tuve que hacer solo, la vida me hizo, dicen algunos, ¿no? Yo me la arreglé. Entonces, ¿qué pasa? En ese destrato, en ese descuido, en esa falta de provisión, en esa falta de atención paterna, nos manejamos así con nuestros hijos también y descuidamos un montón de cosas, afectivas, emocionales, espirituales. Por eso tenemos que tener cuidado de no irnos al extremo. A veces también el ser complaciente por falencias antes del Señor, porque quizás a veces pasa mucho esto, que se llega al Señor con los hijos ya más o menos criaditos
Y cuando el Señor nos empieza a mostrar a través de su palabra vivir en su orden, empieza a generarse dos cosas. Decir, bueno, qué bendición, porque ahora sé cómo manejarme y empiezo a revertir la situación. O lamentablemente empiezo a dejarme ministrar por lo contrario y me empiezo a dejar ministrar por la culpa. Porque lejos de que la palabra me haga ver cómo debo vivir de aquí en adelante, empiezo a decir, ay, yo no hice esto, y el Señor decía que había que hacer esto, había que hacer aquello, yo no lo hice, descuidé, y empieza a generar una culpa tal que empezamos a criar a los hijos sobre la base de las complacencias por falencias que tuvimos en el pasado. Y eso es grave, amado. El Señor viene con una palabra para sacarnos de la situación de error, para que a partir de ahí en adelante hagamos las cosas diferentes. Y si es necesario, y si hicimos la cosa mal en el pasado, pedir perdón, explicar de que no conocíamos, estábamos ciegos, no conocíamos al Señor y que vamos a cambiar de ahí en adelante. Pero no tenemos por qué pagar culpas del pasado, porque el Señor anuló el acta de los decretos que estaban en nuestra contra en la cruz del Calvario, nos perdonó los pecados. Eso es parte del pasado. No tenemos que pagarle una factura a nuestros hijos. Lo que sí tenemos que hacer es digamos, de alguna forma, hacer restitución, ¿no? Todo lo que antes no le di, le comienzo a dar ahora en el orden del Señor. Y eso implica, bueno, un montón de cosas, que ahora las vamos a ver mediante la Escritura. Entonces, las falencias del pasado generan culpa, y muchas veces las bases de la educación de los hijos y la instrucción que le damos a nuestros hijos están cimentadas en la culpa, y eso más tarde, más temprano nos va a traer problemas muy grandes. Cuando la Escritura nos habla de instruir a nuestros hijos en el camino correcto, el único camino es el Señor. Ese es el camino de verdad, es el correcto, no es el que está basado en la culpa. Tenemos que tener cuidado de no cambiar la culpa por el temor de Dios, ¿no? Porque a veces decidimos y criamos a nuestros hijos en base a la culpa y no en el temor de Dios. En la culpa de lo que no le di, en la culpa de lo que le saqué, lo que le pude haber dado, de lo que lo privé. Lo privé de un buen padre por tomar malas decisiones, lo privé de una buena madre porque no estaba en el Señor. Bueno, no traigas a memoria las cosas pasadas, ni recuerdes las cosas antiguas. Yo hago todas cosas nuevas, a partir de hoy son todas nuevas. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. No me dejo afectar por ese pasado, que hice las cosas mal, porque el Señor me perdonó. Y si recibí el perdón de Dios, va a haber un cambio radical en mi forma de conducirme, y no voy a traer lazos que tienen que ver con esto de vivencias pasadas, ¿no? A veces trasladamos los descuidos también a nivel afectivo. Vamos trayendo esas ataduras. Bueno, como no lo tuve, entonces no tengo la capacidad, no me sale, no puedo amar a mis hijos, no los puedo abrazar, no los puedo... Sí tenemos la capacidad, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice Romanos, en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero el amor espiritual, el amor que vamos a ver ahora por medio de este pasaje, que nos va a quitar del camino de mentira y nos va a posicionar en el camino de verdad, en el camino correcto, en el camino de bendición y en el camino nuevo que nos está ofreciendo el Señor. Hebreos 12:5, Nueva Versión Internacional, dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Está hablando de una relación padres e hijos de manera espiritual. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. No tenemos que disciplinar y criar a nuestros hijos como mejor nos parece. Si lo hacemos así, es porque estamos enlazados en el pasado. Como me crió mi mamá, mi abuela, quizás no te crió tus padres, pero los criaron los abuelos, los tíos. Pero
como mejor nos parece. Como mejor les parecía a ellos, como mejor me parece a mí. No, es conforme la disciplina y amonestación del Señor. No es como mejor nos parece. No es en el tiempo que a nosotros nos parece. Dice, nuestros padres que no conocían al Señor nos disciplinaban como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Entonces tenemos, como Dios nos disciplina para nuestro bien, nosotros tenemos que ejercer la paternidad conforme el Señor para el bien de nuestros hijos. Y el bien de nuestros hijos muchas veces no es todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos tienen ganas. Hay que ir marcándoles el camino porque necesitan de nosotros para ser guiados, porque claro que a ellos en su inmadurez, en su inocencia, en un montón de cosas, van a creer que todo está bien y que va a ser lo mejor para ellos. Pero para eso están los padres, que son la cobertura espiritual, los ministrantes, que van a estar ahí para ir corrigiendo lo deficiente, para encaminarlos por el camino que tienen que seguir. Y dice que los que no son espirituales corrigen a los hijos y los guían como mejor les parece. Pero dice, pero Dios lo hace para nuestro bien. Y nuestro bien está en el Señor. Dice, no hay para mí bien fuera de ti, dice el salmista. No hay para mí bien fuera de ti. Fuera del Señor no hay ningún bien. Entonces no podemos mezclar la administración para nuestros hijos. Bueno, esto sí, esto no le digo tanto porque por ahí se enoja. Esto sí, no. Tenemos que ser de estorbo, pero no de manera farisaica, sino desde el amor del Señor, no desde querer limpiarlo de afuera del vaso, sino de ser ministrantes. Ni siquiera aún diciendo, no, porque yo no quiero que vos vivas lo que yo viví. Bueno, sí está bien. Qué problema, qué pena lo que se vivió en el pasado, pero gloria a Dios que todas las cosas son hechas nuevas. Porque a veces parece que se ejerce una manipulación con eso. No nos damos cuenta porque a veces decimos, bueno, lo hacemos porque en la desesperación de querer mostrarles de que la vida fuera sin Dios es camino de muerte. Pero a veces no nos damos cuenta que lejos de ministrar desde lo malo que vivimos antes, tenemos que ministrar al Señor, decir, mira todo lo que nos ofrece el Señor, hay seguridad, hay vida plena, hay vida en abundancia, hay eternidad, hay promesa para la vida venidera, o sea, hay un montón de cosas preciosas, no te vayas por este camino. Y no hay necesidad tampoco de estar todo el tiempo trayendo a memoria un pasado que lamentablemente vivimos sin Dios y bueno, se pasó lo que pasó, pero hoy en Cristo las cosas son todas hechas nuevas. Entonces debemos ser ministrantes con sabiduría y saber cuándo, cómo y por qué hablar del testimonio de vida, de conversión y de dónde nos sacó el Señor y de qué libró a nuestros hijos el Señor, porque nosotros caminamos en novedad de vida. Porque la manera en que ellos no repitan las historias tiene que ver con la administración también nuestra. No solamente con que obligarlos a que ellos hagan lo que nosotros creemos legalmente correcto delante del Señor. Y cuando hablo legalmente, hablo con todo lo que eso implica. Amén. Entonces dice, Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Si la motivación para encaminar a nuestros hijos en el camino correcto es la santificación, para agradar a Dios, siempre y solo siempre va a dar fruto apacible de justicia, siempre. Cuando las motivaciones son no por lo que va a decir el de afuera, por lo que va a decir el de la iglesia, por lo que va a pensar el otro, por lo que... Bueno, eso no va a dar buen fruto, porque es apariencia, porque es religión. Y una de las cosas que vino justamente a erradicar el Señor cuando vino a traer salvación, vino a confrontar la religión y a confrontarla para que sea desechada. Entonces, eso es a lo que nosotros no nos tenemos que amoldar. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Por eso cuando se disciplina alguien dice, no, yo recibo la corrección. Ya dije, ya estamos en el horno, no recibió nada. Porque ninguna disciplina cuando... Es mejor que se callen y no digan nada que digan, no recibo la disciplina, una bendición, porque... Y después con el tiempo no hay fruto apacible de justicia, porque fue superficial, fue para quedar bien.
pero después se fue a la casa y maquinó cosas feas. Entonces nunca esa semilla fue sembrada y nunca pudo dar fruto porque cayó en un corazón con una tierra que no estaba preparada para recibirlo. Entonces dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Bien? Cuando la disciplina se recibe, cuando la corrección se recibe, da frutos siempre, 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 porque es un entrenamiento, ¿no? Entonces, en cuanto a la relación de padres e hijos, la relación tiene que ser en amor, alentándolos a seguir lo bueno para que busquen la santidad del Señor, a correrse del error. Cuando habla de disciplina, está hablando de entrenamiento, está hablando de educación, la raíz de la palabra, ¿no? De corrección, de confrontación, para que salgan del error. Habla de instruir en el camino correcto, que es lo que decíamos al principio. Miren, amados, el pasado fuera del Señor, en definitiva, pensándolo y en profundidad, parecería no ser el problema. Pudimos haber tenido un pasado problemático, porque todo pasado sin Dios fue un pasado estéril, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, el pasado fuera del Señor realmente no es el problema en sí. El problema es querer caminar en pos de ese pasado. Es querer caminar sometidos a ese pasado, llevando con nosotros ese lastre, permitir que ese pasado nos afecte constantemente, ¿no? Dándole poder sobre nuestra vida por medio de los pensamientos y las acciones. Porque estamos viviendo no con pensamientos renovados conforme Romanos, sino conforme a todo lo aprendido e impartido del pasado. Entonces, hay que decidir, hay que determinar dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Mire, hay dos decisiones que tenemos que tomar para poder definirnos como familias, como casas que reciben lo nuevo de Dios. Podemos decidir dejándonos guiar, seguir dejándonos guiar por el pasado, por cosas que tenemos implementadas en nuestra vida a raíz de las vivencias, de los pensamientos y que constantemente los entrenamos para mal, y vivir con ese lastre, o ser guiados por el pasado o ser guiados por el Espíritu Santo. Yo quiero ser guiada por el Espíritu Santo. Entiendo que es lo que conviene, que es lo que nos permite alcanzar salvación todos los días en diferentes áreas de nuestra vida y nos permite cortar con ataduras, porque en donde yo recibo una verdad y tengo alguna situación de mentira que me está atando, automáticamente esa verdad recibida, al ponerla en práctica, corta con los lazos de iniquidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no tienen lugar en mi vida, no me guía el pasado, no me guía el matrimonio anterior, no me guía mis familiares, no me guían las experiencias negativas que tuve, no son mi guía, porque soy nueva criatura porque estoy en Cristo. Y todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Miren, ¿quiénes son guiados por el pasado y quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Lo dice la Escritura. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No son hijos del pasado, no son hijos de la vida, no son hijos de la mala experiencia. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y van a ser guiadores, fervientes luchadores por que prevalezca la verdad de Dios en la casa, lo nuevo de Dios en las casas. Primera de Corintios 2:15 y 16 dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo, dice esta versión. ¡Wow! Es la traducción lenguaje actual. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios porque somos nueva criatura, entonces pensamos como Cristo.
no vivimos atados al pasado, no queremos generar eso. Y si tenemos ataduras del pasado, vamos a bregar constantemente por aferrarnos a la verdad que nos hace libres. Amén. Entonces verdaderamente podremos ser casas que reciban lo nuevo, porque hay una administración, porque hay un Espíritu Santo que nos guía constantemente a esa verdad que nos hace libres. Las casas que determinan no solo creer en el Señor, sino obedecer a la fe que profesan, serán casas que estén totalmente habilitadas para recibir lo nuevo del Señor de manera continua. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu presencia, bendecimos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que en esta noche cada una de las familias, como familias, podamos hacer un autoexamen, Señor. Replantearnos, Dios mío, si hay cosas del pasado que están siendo base para la edificación familiar, entendiendo que traen bases que son infértiles, Señor, que van a caducar. Señor, realmente queremos que nuestra edificación de nuestra familia sea sobre la roca, sobre cimientos firmes, Señor. Queremos que podamos verdaderamente andar en novedad de vida, en esa vida que tú nos estás ofreciendo y verdaderamente es vida y vida en abundancia. Señor, en esta noche renunciamos, desechamos de nuestra vida toda situación adversa del pasado, toda experiencia negativa, la rechazamos, la echamos fuera, Señor. Honestamente queremos renunciar a ella y plantarnos, posicionarlos en el umbral de la puerta, Señor, que tú eres la puerta que nos va a llevar a esos delicados pastos, a las aguas de reposo que estamos necesitando como familia para poder vivenciar todo lo nuevo que tú tienes preparado de antemano para cada uno de nosotros, para nuestra vida en lo personal, para la crianza de nuestros hijos, para nuestra vida matrimonial. Verdaderamente queremos honrarte, ser familias que glorifiquen tu nombre, Señor, viviendo cada día lo nuevo que tú preparaste para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, Dios los bendiga. Nos estaremos encontrando la próxima. Está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida, nueva gloria, una nueva historia, nueva canción en mi vida. Está cayendo algo nuevo de Dios, está cayendo algo nuevo de Dios, está cayendo algo nuevo de Dios. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu esperaba, cosas que ojo